Hola a todos, continuamos con el tema de propiedades de JavaFX y bueno, en este vídeo en concreto vamos a ver las diferentes implementaciones que tienen las propiedades. Así que empezamos con la implementación de propiedades. En esta parte no definiré los métodos que utilizan cada una de las clases, ya que los iremos viendo sobre la marcha y llegará un momento en el que los resumiré todos. Para explicar dicha implementación utilizaré las clases referentes al tipo de dato integer o entero. Realmente se podría haber hecho con cualquier otro tipo, pero para simplificar la complejidad utilizaremos este tipo de dato. Y bueno, como vemos, la raíz de las clases que trabajan con propiedades de tipo entero empieza con la clase abstracta integer property, la cual tiene muchas superclases que comentaremos en su momento, pero que ahora tampoco nos hacen realmente falta. Lo que sí comentaremos serán las subclases que heredan de esta. Empezaremos por las que heredan directamente de integer property y bueno, estas clases son por una parte la clase final JavaBean integer property, que digamos sirve como puente entre una variable JavaBean y una property. En este caso sería la clase que adapta una variable JavaBean de tipo int o integer con una propiedad integer property. Y bueno, y por otra parte tenemos la clase abstracta integer property base. En un principio no trabajaremos con esta clase, a no ser que nos haga falta, pues proporcionar una cierta funcionalidad para una propiedad. Y como no, en un futuro tendremos nuestro apartado especial para esta clase abstracta en concreto. Así que de la clase JavaBean integer property no podemos decir mucho más, puesto que no hereda ninguna otra clase, ya que como hemos dicho se trata de una clase final. En cambio, de la clase integer property base heredan dos clases: la clase abstracta stylable integer property y la clase simple integer property. Vamos a hablar primero de esta de aquí, de la stylable. Y bueno, de decir que de la clase stylable integer property, pues decir que apareció en la versión 8 y bueno, y proporciona una implementación parcial de una stylable property. Parcial puesto que tenemos que utilizar otra clase que es la simple stylable integer property. Digamos que este tipo de pseudoclase permite personalizar propiedades que en este caso deberían de ser integer mediante hojas de estilo CSS. Ahora sí, al ser una clase abstracta tendremos que implementar esta clase, la simple stylable integer property, y bueno, esta clase sí que proporciona una implementación completa de la stylable property. Así pues, con esta clase podemos dar estilo a una propiedad en concreto mediante hojas de estilo CSS, valga la redundancia, y en este caso sería una propiedad también de tipo integer. Y ahora pasamos a las dos clases que utilizaremos ahora por ahora. Para el uso de las propiedades, pues son las implementaciones básicas para poder trabajar con propiedades de lectura-escritura o de solo lectura, del tipo que queramos. En este caso, vuelvo a repetir, int o integer. Estas clases son por una parte simple integer property, que la vemos aquí, nos la habíamos dejado, que hereda directamente de integer property base y que bueno, básicamente proporciona la implementación completa para una propiedad que envuelve un tipo de dato, en este caso un entero. Y la clase readOnlyIntegerWrapper, que digamos es una clase para definir propiedades de solo lectura. De solo lectura, bueno, realmente hablaremos de ella más adelante, pero introducir que realmente crea dos propiedades que se sincronizan: una de solo lectura, que se utiliza para usuarios externos, como puede ser otro método u otra clase, por ejemplo. Cuando digo método de otra clase. Y bueno, y otra propiedad se sincroniza con otra propiedad de lectura-escritura que bueno, se debe utilizar solo internamente, como si habláramos de una variable de instancia. Por supuesto, en su momento veremos un ejemplo en el que quede todo claro. Ahora bien, como decíamos al principio del punto, nos vamos a dedicar a estudiar la implementación de solo las clases que vayamos a utilizar ahora por ahora, puesto que las otras las comentaremos en su momento. Así que cogeremos solo la rama en la que están las implementaciones básicas para propiedades de lectura-escritura o solo lectura. Tendremos una clase abstracta y dos tipos de implementaciones, una básica y
aunque contiene toda la funcionalidad para la propiedad, y otra clase contenedor que le faltará R, que bueno, utilizaremos, como bien comentábamos, para instanciar propiedades de solo lectura. La clase Integer Property Base, como decíamos antes, junto con todas las de los otros tipos aparte de Integer, claro, las estudiaremos en su momento. Ahora por ahora solo quiero que aprendáis a crear una propiedad del tipo que sea, int, bueno, entera, long, float, real, de cadenas o de objetos, pero que veáis y aprendáis a definirla y a crearla mediante estas dos implementaciones. ¿Y los métodos de estas dos clases? Pues de las clases básica y la clase contenedor, pues como he dicho antes, los veremos sobre la marcha y al final haremos un resumen, al final del tema, haremos un resumen de todos los métodos de las clases más relevantes que hayamos visto. Así que para definir y crear una propiedad JavaFX solo tendremos que definirla mediante la clase abstracta del tipo de dato con el que queramos trabajar, en este caso integer, y crearla mediante una de las dos implementaciones que habíamos comentado según el uso que le vayamos a dar. El valor 100 que hay en la property contador se refiere al valor inicial que adquiere la propiedad. Por supuesto, podríamos haber definido esta variable contador con una integer property y haberla creado mediante una clase contenedor, como podría haber sido la read only integer wrapper. Con un valor inicial o no, bien, pero podríamos haberlo hecho y sería una creación análoga a lo que sería una simple integer property, pero simplemente cambiando la clase. Ahora sí, la propiedad creada en la línea siguiente pues cambia un poquito y vemos que trabaja con objetos alumno. Y se trata de una propiedad object. Este tipo de propiedad pues simplemente envuelve el contenido del objeto con el que trabaja, en este caso alumno, y le otorga pues funcionalidad en sus propiedades. Así que finalmente, visto lo visto, hemos aprendido a definir y crear una propiedad del tipo que queramos. Por supuesto veremos un ejemplo del uso de propiedades al final del tema. Y bueno, en dicho ejemplo veremos tanto el uso de este punto como el de los dos siguientes, los constructores de las propiedades y los getters y setters de estos. Así que con esto termina el vídeo de hoy. Espero que hayáis entendido los aspectos básicos de las propiedades y, como no, nos vemos para terminar de ver los puntos que nos quedan en los siguientes vídeos. Muchas gracias y hasta pronto.